Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en nuestras Biblias, la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y hoy vamos a hablar un poco de los Gálatas. Vamos a adentrarnos un poco en la iglesia, a los Gálatas. Esta epístola es una epístola general, es una epístola que el apóstol Pablo escribió, que debía leerse en diferentes iglesias. Después que una la leyera, debía llevarse a la otra. Los Gálatas, pues, es una región que se ubica en lo que es la región de Turquía el día de hoy, el país de Turquía. Allí se ubicaron originalmente las iglesias a los Gálatas. Eran 4 iglesias ubicadas en el Asia Menor. Y pues el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta epístola ante la necesidad que en ese momento se presentaba, que era la falsa doctrina de los judaizantes. Es por esa razón que el apóstol Pablo escribe esta epístola, una epístola que hasta el día de hoy nos ha llegado, inspirado por el Espíritu Santo, y que por lo mismo que es obra del Espíritu Santo y es obra de Dios, nos es útil para el día de hoy. Así que en Gálatas capítulo 6, vamos a leer hasta el versículo 10, y vamos a conocer un poquitito lo que pasaba en la iglesia de los Gálatas y lo que nos puede servir el día de hoy, porque realmente no estamos lejos de lo que sucedía con ellos. Y tampoco, hermanos, somos mejores el día de hoy que ellos. Así que si ya lo tiene, el Gálatas capítulo 6 dice de esta manera: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurable con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Haz que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, estas fueron las palabras conclusivas del apóstol Pablo. Prácticamente con estas palabras él termina la epístola. Hermanos, la carta a los Gálatas, como ya hemos visto, fue escrita por el apóstol Pablo y se dirigió a un conjunto de iglesias locales ubicadas en el Asia Menor. Cuando hablamos de iglesias locales, no nos referimos a edificios, como ya se nos ha enseñado. Nos referimos a un grupo de creyentes en Cristo, salvos, porque eso es la iglesia, bautizados de manera correctamente, reunidos en obediencia a su mandato, a sus mandatos, bautizados de manera correcta y expectantes ante la inminente venida de Cristo, porque eso, hermano, es muy importante. Eso es también lo que forma parte de una iglesia. Hemos creído, nos hemos bautizado y ahora nuestra vida, hermano, debe estar expectante ante la inminente venida de Cristo. ¿Por qué decimos inminente? Hermanos, porque si nosotros pensamos, Cristo puede venir el próximo año, Cristo puede venir en 15 días, hermanos, usted no se da cuenta de lo que sucede en su vida. Hermanos, todo ese tipo de pensamiento, hermanos, nos enfría y decimos, hay tiempo, después lo haremos, después buscaré al Señor, después me consagraré al Señor. Total, el Señor, ¿se acuerdan en Pedro? El apóstol dijo, algunos piensan que el Señor retarda su promesa, pero el Señor es paciente para que
para que las personas se puedan arrepentir. Hermanos, el Señor no está retardando su venida, si así lo queremos entender, porque, bueno, se le olvidó, porque quizá, no, Él puede venir en cualquier momento, y eso, hermano, debe hacer que nuestra vida burbujee, así como cuando el caldo hierve. Así debe estar nuestra vida en el Señor, cada día santificándose, porque, hermanos, cuando venga Cristo, nos debe encontrar santificándonos, no perfectos, pero sí santificando cada vez, día tras día, nuestras vidas. Así que eso es una iglesia local. Eso es lo que somos, hermanos, una iglesia local. Esto se aplica a nosotros. La región de Galacia fue visitada. Vamos a entrar un poquito de contexto antes de llegar a los versículos que queremos exponer. La región de Galacia fue visitada por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. En Hechos 13 y Hechos capítulo 14 relatan lo sucedido en esa visita. Y dice el apóstol Pablo en la misma epístola a los Gálatas, que cuando llegó a la región de los Gálatas, la actitud y la atención de los Gálatas hacia el apóstol Pablo y el evangelio fue tan pomposa y visible, o sea, fue tan expectante y fue un recibimiento tan maravilloso, visible, que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, que los Gálatas hubieran sido capaces, usando una exageración, porque eso es una exageración, que los Gálatas hubieran sido capaces de sacarse los ojos para dárselos al apóstol, porque el apóstol en ese tiempo estaba sufriendo una enfermedad. Tenía una enfermedad en los ojos que muchos piensan que lo hacía, que ante la gente parecía feo, ¿no? O sea, un tipo de fealdad, ¿no? Pero los Gálatas fueron tan amables, lo recibieron de tal manera que Pablo expresa: ustedes hubieran sido capaces de sacarse sus propios ojos y dármelos a mí. Y lo mismo hicieron con el evangelio. Entonces el evangelio llegó y fue tan asombroso y fue tan expectante que Pablo, en un momento dado, al pasar el tiempo, pues Pablo le dice a los Gálatas: entonces, ¿y dónde está aquello que ustedes me estaban mostrando? Aquel amor, interés que pusieron por el evangelio, ¿dónde está? No había pasado mucho tiempo y ya la iglesia de Gálatas estaba metida en problemas. Así que esa euforia, esa felicidad desbordante, no tardó mucho, no duró mucho. Poco tiempo después, los judaizantes de sus enseñanzas estaban presentes en la iglesia de los Gálatas, introducidos al principio de manera encubierta. Ahora de manera pública tenían a los Gálatas fascinados, prendidos, cautivados de sus enseñanzas acerca de la ley, la circuncisión y los días de fiesta judíos. O sea, ante todo este grupo de personas, los Gálatas, y ante lo que enseñaba esta gente, los Gálatas estaban fascinados, estaban asombrados, estaban maravillados, estaban expectantes. Mire, vamos a Gálatas capítulo 3. En el versículo 1 dice el apóstol: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, ¿quién os fascinó? ¿Quién les hizo asombrarse tanto? Tanto que ustedes se apartaron de aquello que yo les había presentado claramente. O sea, el apóstol había expuesto el evangelio, él dice que de manera clara, pero en poco tiempo los Gálatas habían abandonado todo eso y ahora estaban fascinados de una nueva enseñanza, tradiciones judías. Hermanos, como podemos leer en Hechos, cada vez que los apóstoles llegaban a una ciudad, había judíos. Y si no había judíos, llegaban a esas ciudades. Hermanos, cada vez que ellos predicaban el evangelio, había oposición. Muchas veces ellos fueron apedreados, fueron encarcelados. Los judíos no entendían y odiaban el evangelio, hermanos, porque el evangelio exalta a Jesucristo y ellos odian a Jesucristo. Y hasta el día de hoy, hermanos, el judío no cree en Jesucristo. Sí lo tiene como un gran maestro, lo tiene como un hombre bueno, pero no como Dios.
Ese es el problema del judío hasta el día de hoy. Hay judíos conversos, sí hay. Judíos que han aceptado el evangelio, sí hay. Pero la mayoría de ellos rechazan el evangelio. Hermanos, entonces ante esto los gálatas estaban fascinados. Versículo 2. Esto solo, ahora Pablo hace unas preguntas. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo les había enseñado, por el oír con fe se recibe el Espíritu Santo. Los judíos decían, los judaizantes decían, no, tienen que recibir al Espíritu Santo por las obras de la ley. O sea, están mezclando el evangelio, están torciendo el evangelio. Sí, puedes tener Espíritu Santo, pero tienes que ser bueno. Sí, puedes ser salvo, pero tienes que hacer buenas obras. Y hermanos, eso es torcer el evangelio. La verdad, ninguno de nosotros viene al conocimiento del Señor Jesús por buenas obras. La verdad, hermanos, nos acercamos a Cristo porque somos malos, porque somos pecadores, porque estamos sucios. Si alguien se acercó a Cristo porque era bueno, hermanos, pues quizás es una excepción. Pero hermanos, la Biblia dice que todos somos pecadores. Y la verdad es que si nos acercamos a Cristo, nos acercamos tal y como estamos. Y ahí brilla la misericordia del Señor al aceptarnos tal como somos, limpiarnos y transformar nuestras vidas para hacer lo que somos el día de hoy. Por eso Pablo decía, todo lo que soy se lo debo a Cristo. Todo lo que soy es por la gracia de Cristo, hermano. No sé si te das cuenta, la gracia de Cristo es lo que te hace ser lo que eres hoy. Si eres hijo de Dios es por la gracia de Cristo. Si eres obediente a los mandatos de Dios es por la gracia de Cristo. Nada hiciste por obras, no te ganaste el cielo por obras. Te lo ganaste por fe en el Señor Jesucristo y en su obra salvadora. Luego dice el apóstol en el versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es lo que dicen los judíos, circuncídense. Circuncídense. Era una señal del pacto. El judío debía ser circuncidado. Hasta el día de hoy el judío se circuncida. Entonces, pero los gálatas eran gentiles, no eran judíos. Y Pablo no les había enseñado a circuncidarse. Pablo era judío y tenía la circuncisión, pero no los había enseñado a circuncidarse porque eso no era el evangelio. El evangelio es Cristo. El evangelio es su muerte. El evangelio es su resurrección. Entonces, luego dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues, ahora Pablo le está hablando a los gálatas, escuche esto, hermanos. Aquel pues que os suministra el Espíritu, y se refiere al Espíritu Santo, y hace maravillas entre vosotros, hablando de Dios, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y los gálatas, sin duda, los que amaban a Dios, los que no habían sido contaminados, hubieran contestado por el oír con fe. Sin embargo, ahí estaban los judaizantes, ahí estaban confundiendo a los gálatas, ahí estaban, hermanos, esto es una traba, ¿sabe? Cuando hay confusión en nuestras vidas, cuando la doctrina es confundida, cuando tienes una doctrina acá y otra doctrina por allá, cuando escuchas por acá y escuchas por allá, hermanos, mira, yo lo que he visto es esto, nos estancamos. Muchos de nosotros, hermanos, estamos estancados por lo mismo, porque no creemos lo que se nos dice, porque la Biblia, hermanos, la escuchamos y la oímos, pero hermanos, muy pocos realmente la creemos. Somos como a veces pasa con el doctor, voy con un doctor, me da un diagnóstico, ahora voy a ir con el otro para que si me da el mismo diagnóstico, entonces sí es verdad. Hermanos, esto no es así, la palabra de Dios es verdad desde el principio y hasta el fin. Esto, hermanos, nos confunde el estar viendo, esto dijo tal fulanito, esto hizo tal fulanito. Hermanos, mire, cuánto retraso no tenemos por eso. Nunca se acaban nuestras dudas. Por eso muchas veces, hermanos, de verdad, nuestra vida espiritual no crece porque no nos atenemos a lo que dice la Escritura. Ya ves, hermanos, mire, me ha pasado, a veces ni siquiera le creemos al que predica la palabra. Tenemos que ir con otro para que nos diga, sí es verdad, y decir, sí, lo que dio el pastor era verdad. Hermanos, qué necesidad. Eso es lo que hacían los gálatas, hermanos, por eso los gálatas no crecían, por eso no crecemos, hermanos.
Por eso no crecemos. Por eso pasamos toda nuestra vida de dudas, toda nuestra vida es de preguntas al pastor, toda nuestra vida es consultas al pastor. Hermanos, ¿sabe qué? El pastor lo decía hoy y es verdad. Preferimos que nos digan la Biblia, que nos digan lo que dice la Biblia, que nos lean la Biblia, que nos expliquen la Biblia, a que nosotros vayamos y le pidamos al Espíritu Santo nos explique su palabra. Solo de esa manera, hermanos, podemos entender la palabra del Señor. Y entonces nuestra vida crecerá. Eso es lo que pasaba con los Gálatas. Por eso Pablo les dice, ustedes, bueno, ¿fueron salvos por fe, por gracia o por obras? O sea, Pablo dice, yo les presenté a Cristo claramente entre vosotros como crucificado, como el sacrificio perfecto de Dios. Pablo no fue con medias tintas. Pablo presentó a Cristo tal como Cristo debía ser presentado. No metió otras cosas más que el Evangelio. Y no necesitamos, hermanos, nada más que el Evangelio. A veces queremos ser como los otros, vestirnos como judíos, tener nuestra kipa, tener algo, banderas judías, tener todo esto. Quizás bonito. Quizás podríamos decir hasta que no tiene nada de malo, pero hermanos, el simple hecho de, uno puede decir, pobrecitos judíos, hermanos. En Hechos capítulo 13 leímos de Elimas. Elimas era un judío, pero se oponía al Evangelio. Elimas le ponía trabas al apóstol Pablo. El procónsul quería oír a Pablo, quería oír el Evangelio. ¿Y qué hacía Elimas? Se metía. Y Pablo tiene que hablarle rudamente y duramente, hermanos. No sé si entiende lo que dijo ayer. Pablo no tuvo palabras. Sus palabras de Pablo fueron fuertes con el poder del Espíritu Santo. Y al final, hermanos, allí, cuando uno termina de leer la historia, al final concluye con un alma salva y un charlatán puesto en su lugar. ¿Sabe? Por eso el Espíritu Santo llevó a Pablo y a Bernabé hasta esa isla. Porque allí había alguien que quería escuchar a Cristo. Hermanos, nunca ha sido fácil el Evangelio. Predicar el Evangelio no ha sido fácil. Siempre hay oposición y siempre va a haber oposición. Y eso es lo que pasaba con los Gálatas. Los judaizantes se habían metido y habían fascinado a los Gálatas. En el griego, el maravillado es taumazo y es un asombro que causa expectación. Que los Gálatas estaban tan asombrados, tan expectantes con lo que los judíos enseñaban, que decían, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Hermanos, ojalá esto fuera con la palabra del Señor. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué nos enseñará el pastor en la noche? ¿De qué hablará en la noche? Vamos a ir temprano, vamos a prepararnos, orar a Dios que toque en mi corazón para que la palabra del Señor obre en mi vida. Pero hermanos, es el pastor. No puede ser. De verdad, hermanos, nuestro espíritu se apoca. Y con eso, Satanás ya triunfó porque tú llegaste acá. Yo quería que el pastor predique y mira quién predica. Ok, entonces eso es lo que pasaba con los Gálatas. Ahora, en Gálatas capítulo 1, ahora vamos a seguir también con la palabra. Dice el apóstol Pablo en el versículo 6, Gálatas 1, versículo 6, dice, estoy maravillado, ahí está la palabra, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Quién los había llamado por la gracia de Cristo? El apóstol. Los Gálatas eran trabajo de Pablo, trabajo misionero de Pablo. Pablo había predicado, los Gálatas habían creído y les decía que el mismo apóstol relata que ellos hubieran sido capaces se desvivieron tanto por el apóstol que eran capaces de dar hasta la vida por él, en otras palabras. Claro, es una exageración, es como para decir, me apreciaban, me llegaron a apreciar mucho. Además es muy triste a veces cuando piensas que te aprecian mucho y al final te das la vuelta y ya te dieron la puñalada. Eso es lo que hicieron a Pablo, hermanos. Eso es lo que hicieron a Pablo. El apóstol aclara, no que haya otro evangelio. Ahora, ¿por qué se habían alejado de Pablo? Y por la gracia de Cristo. Dice del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, Pablo no hacía nada sin la gracia de Cristo. Era Cristo que lo movía a hacer lo que tenía que hacer para seguir un evangelio diferente. El de los judíos, el de la circuncisión, la ley, todo lo concerniente a judíos. Versículo 7. No que haya otro
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No que haya otro, el evangelio es uno, es único. Dice, no hay otro. Si hay un evangelio diferente, pero el único evangelio verdadero es uno, es único. Y no es que haya otro evangelio, dice Pablo, sino que hay algunos judíos, a eso se refiere él, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, mucha gente predica de Cristo y habla de Dios. Pero hermanos, sus fines muchas veces perturbar y pervertir el evangelio. ¿Sabes? Satanás tiene agentes infiltrados. Hermano, no todo lo que se predica realmente es de Dios. Yo doy gracias a Dios porque de verdad hasta ahora esta iglesia es una iglesia que predica la palabra del Señor. Hermano, y de palabra del Señor no nos ha faltado, hermanos, estamos saturados de ella. Yo no entendía muchas veces por qué en compañerismo doctrina, por qué en reunión de varones doctrina, por qué predicación doctrina. Y uno lee Gálatas y te das cuenta. Siendo el apóstol Pablo quien era, enseñando doctrina, todavía así le dan la espalda y se van con otro evangelio diferente, hermanos. ¿Cuánto más necesitamos nosotros? No solo ese evangelio, sino afirmarnos en lo que creemos y en lo que nos han enseñado. Porque si ahorita no tenemos problemas respecto a falsas doctrinas, lo tendremos. Si usted se da cuenta, durante el tiempo de COVID, nadie tuvo prejuicios y todos salimos bien y salimos de ese problema. Pero en poco tiempo, enfermedades, en poco tiempo, carencias, en poco tiempo, falta de empleo. Hermanos, no piense que no nos va a llegar falsa doctrina, nos va a llegar. Nos va a llegar. Y quizás no de afuera. Tengamos cuidado. Y afirmémonos más en la fe. Hermanos, no nos cansemos de oír la palabra del Señor. Porque tarde o temprano va a brotar, va a producir fruto, nos va a hacer crecer. Nos va a hacer, ya dejemos de ser niños fluctuantes. Niños de cuna que apenas están aprendiendo a caminar. Cuando ya debíamos estar corriendo, haciendo la carrera, yendo en pos de Cristo, siendo como los atletas. No que haya otros, sino hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Diastrefo significa en griego trastornar, torcer, hacer volver, retroceder. Hermanos, los judaizantes de los Gálatas, dentro de los Gálatas, hermanos, no querían nada bueno para los Gálatas. ¿Saben qué querían? Torcer el camino, hacerlos retroceder. Hermanos, la falsa doctrina, ¿qué es lo que hace? Nos hace retroceder. Nos hace negar de Cristo. Nos hace apostatar de Cristo. La falsa doctrina penetra tan sutilmente, hermanos, que llega un momento que inclusive puedes rechazar a Cristo, rechazar la salvación y decir, no, pues es que tengo que hacer esto para ser salvo. Cuando la Biblia es clara y te dice, no tienes que hacer nada, solo poner tu fe en Cristo a través del evangelio y con el sacrificio de Cristo, tú eres salvo. Pero hermanos, tengamos mucho cuidado porque, como les digo, de que va a llegar, va a llegar. No sé si lo voy a ver yo, o lo va a ver Giovanni, o lo va a ver el pastor. Pero los jóvenes que están aquí, hermanos, tienen que presentar batalla contra ellos. Y por eso, hermanos, se nos predica día y noche el evangelio. Y por eso día y noche y se insiste en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Porque, hermanos, necesitamos esa repetición. Necesitamos ser llenos de la palabra del Señor. No se aburra, hermanos, de escuchar la palabra de Dios. No se aburra de aprender del Señor. No se aburra, hermano. Mucho de lo que hay en Gálatas no lo hubiéramos entendido. Yo no lo hubiera entendido si antes no tomamos el curso de compañerismo. Uno no entendería las cartas de Pablo si no tomas esos temas. Hermano, ¿sabe cómo nos ayuda mucho eso? Yo no sé si se da cuenta, no sé si es beneficio para usted o no. Pero hermano, eso debería ser. Por eso estamos aquí. Y ahorita, hermanos, no deberíamos ser llevados de un lado para otro. Deberíamos estar firmes y soportar la tentación. Y resistir. Los judaizantes ponderaban la ley usando el ejemplo de Abraham respecto a la circuncisión. Allí estaba salvación por obras. Decían,
Pablo, ahí está, Abraham fue salvo, pero se tuvo que circuncidar. Y Pablo tiene que hacer un apartado y decir, Abraham creyó por fe en Dios. Dios le mandó que se circuncide, pero la circuncisión nunca fue un pretexto para ser salvo. Al contrario, Abraham creyó en Dios y su fe le fue contada por justicia. De la fe se dice, no de la circuncisión. Eso es muy importante. Por la fe Abraham creyó a Dios. Nunca dice por la circuncisión Abraham creyó a Dios. Por la fe, porque primero es la fe. Eso rebatían los judíos. No, Abraham fue circuncidado. Pero Pablo dijo que por fe. No, ¿cómo va a ser? Hermano, eso trae confusión. Piense nada más, haga eso. Un motivo de pensamiento. Porque cuando uno lee la palabra del Señor, también uno tiene que meditar, tomarlo con calma y pensar ahora. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo se aplica en este día? ¿Cómo se aplica a nosotros? Esta actitud y facilidad con que se dejaron fascinar los Gálatas, con que se dejaron envolver por un evangelio diferente, falso y pervertido. Este proceder de los Gálatas causó en el apóstol Pablo disgusto, decepción e incomodidad. Hermanos, esta epístola no es una de las epístolas, yo en lo personal, cuando uno lee que Pablo escribe así, complacidamente. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tiene que escribir una epístola de exhortación, de corrección, de reprensión. Y mire, se salvaron los Gálatas porque si el apóstol hubiera estado allí, no sé qué les hubiera hecho a ellos de manera personal. Quizás los hubiera zarandeado, no les enseñé esto, no es lo que dice la Biblia. El apóstol escribió una carta, no podía estar allí. Pero el sentido de la carta es una carta muy fuerte, inspirado por el Espíritu Santo. Hermanos, y aunque el apóstol estaba enojado y lo hizo con enojo, hermanos, nunca perdió el dominio propio. Nunca encuentras a Pablo que está insultando, está ofendiendo a los Gálatas. Él está reprendiendo conforme a la Escritura. Hermanos, esa es la diferencia. Cuando Cristo entra y hace el azote de cuerdas, celo santo de Dios, así se llama. Pero es que Cristo se enojó y pecó. No. Cristo se enojó porque ese lugar que debía ser casa de oración era un mercado. Allí traficaban con aquello que debía ser. El judío debía llegar con su corderito y darlo para sacrificio. Y los sacerdotes decían, no lo traigas, aquí hay, compra de acá. Hermanos, el judío tenía que criar un corderito y tenía cada día que... Todo ese proceso, hermano, proyectaba a Cristo. Tú te das cuenta, proyectaba a Cristo. Las cosas que te cuestan, que se sacrifican, hermanos, son más apreciadas para Dios que aquellas que tú puedes comprar y conseguir. Ese corderito debía ser criado y cuando hubiera llegado la necesidad, ese judío debía llevarlo y entregarlo. Pero los del templo decían, no, cómpralo aquí. Aquí hay. Y hermanos, nos quitan todo el sacrificio. Se da cuenta que las cosas del Señor no son fáciles, requieren sacrificio. Requieren sacrificio. Hay quienes viven en la otra colonia, hermanos. ¿Sabe cuánto sacrifica por taxi y mototaxi? Hermano, pero cuando tú llegas y te llenas de la palabra del Señor, hermano, eso es lo de menos. Porque lo que estás llevando es mucho mejor que lo que tú pagaste. Lo material se regresa, se va, pero lo eterno se queda y es para con Dios. Y te hace vivir. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, esto causó en el apóstol disgusto, decepción, incomodidad. Miren lo que dice en el capítulo 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 11. Ahí está. Ciertamente, dice... Desde el 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Así eran los Gálatas, eran idólatras. Más ahora, hablando Pablo del Evangelio, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Pues ahí está la elección de Dios, ¿sí? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahora, dice el versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Esto era lo que los judíos, los judaizantes les enseñaban.
Y versículo 11 dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, Pablo se sentía decepcionado por ellos. Se sentía mal. Y algo que podemos ver en la vida del apóstol Pablo es que Pablo no solo era misionero, Pablo tenía un corazón pastoral. Él no solo llegaba y predicaba de Cristo y dejaba una iglesia ya con líderes, sino aún él sentía, al dejar esa iglesia, sentía un pesar, un dolor. Y aunque estaba en otros lados, él siempre tenía pesar por esa iglesia y siempre oraba por esas iglesias. Tan es así que para el segundo viaje misionero, Pablo dice a Bernabé, Bernabé, vamos a regresar otra vez a ver aquellas iglesias con las primeras que fundamos, las primeras que empezamos. Hermanos, que Pablo tenía ese corazón pastoral. Pablo es único, hermanos. Si tú lees su biografía y lo que es único. Quizá no hay nadie más se ha levantado como él. Lloraba, él decía por los Gálatas, yo vuelvo a sentir dolores de parto por ustedes. O sea, eso es de las entrañas, la expresión sincera del pesar del apóstol por lo que ellos estaban haciendo. Yo no sé, hermanos, pero pónganse a pensar. Cuando nosotros refutamos la escritura, cuando nosotros vamos en contra de falsas doctrinas, en pos de falsas doctrinas, hermanos, el siervo del Señor sufre. Aquellos que son nuestros líderes sufren. Hay pastores que se enferman del estómago y de la mente y demás. ¿Por qué? Porque su iglesia simplemente no hace lo que la Biblia dice. ¿Sabe cuándo sufre un pastor, un líder? Cuando la palabra es expuesta y claramente es expuesta y la congregación hace como que no vio nada, no escuchó nada y se va y se da la vuelta, hermanos. ¿Sabe? Un día, yo pienso que un día el Señor nos lo va a reclamar en el cielo. Porque de que vamos a dar cuentas, sí vamos a dar cuentas. Uno no se da cuenta, pero ¿sabes cómo hace sufrir a tu pastor? Cuando tú desechas la palabra. Ahora, si es un pastor que predica de otra cosa, fuera de la palabra, entonces sí, no estás obligado a obedecerlo. Pero si predica la palabra, si está en la palabra, si vive la palabra, si sus testimonios es de la palabra, hermanos, debemos tener mucho cuidado porque debemos dar cuentas a Dios del trato que le estemos dando a ellos. El apóstol Pedro dice que debemos obedecer a nuestros pastores. También la Biblia dice que ellos velan por nosotros. Dice como si ellos velaran por nosotros. O sea, la preocupación de un líder, un pastor, hermano, a veces lo pasamos por alto, yo lo reconozco, a veces lo pasamos por alto, hermanos. Pero si consideramos el trabajo que ellos hacen, que no es físico, pero ese trabajo espiritual, ese trabajo, esa carga que llevan sobre sus hombros. Imagínense una iglesia de 50 miembros, 60 miembros, una iglesia grande. ¿Cuánta carga deberá llevar ese pastor sobre sus espaldas? Tengamos mucho cuidado, hermanos. Esto es muy importante. Ahí estaban los judaizantes. Esta carta se escribe alrededor del año 50 y es una de las primeras cartas o epístolas. Esta carta tiene mucha similitud con la epístola a los romanos. Hay doctrina en Gálatas, los primeros 4 capítulos es pura doctrina. ¿Sí? También guarda cierta similitud si uno lo lee con Corintios por el problema que ellos tenían. Corintios era una iglesia problemática. Pablo tuvo que escribir 2 cartas para Corintios. Si tú piensas, ahí está, pero también hay una similitud en esta carta, hermano, con las epístolas del apóstol Juan, las primeras, porque Pablo va a lo directo, Pablo habla claro. Pablo aquí es blanco o es negro, igual que Juan lo hace. Por eso es palabra del Señor, hermanos. Por eso es palabra de Dios. No son palabras de Pablo, son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. La molestia de Pablo con los Gálatas no es que se hayan alejado de él. Pablo decía, a mí que me hagan un lado, no importa eso, decía Pablo, aunque lo sentía en el corazón, era un hombre como nosotros. Pero el dolor de Pablo venía del hecho de que los Gálatas se habían apartado de Dios, de Cristo, de su gracia. Eso es lo que le dolía al apóstol. Tú puedes menospreciar a la persona, pero hermano, cuando tú menosprecias la palabra del Señor, eso causa dolor en la persona. Porque no es a él a quien rechazas, es la palabra de Dios a quien tú rechazas. Y eso le causaba más dolor al apóstol. Eso le causaba más dolor. Por eso el apóstol tiene que aclarar que el evangelio es puro, es único. Él dice no hay otro evangelio, es único, es puro. Es exclusivo de Dios, es un evangelio eterno, es verdadero.
Es inmutable, no cambia el evangelio, no va a cambiar. Dios lo estableció como tal y así va a seguir. Y es inimitable, o sea, no hay otro evangelio. Muchos lo tratarán de imitar, muchos lo disfrazarán, pero el evangelio verdadero, hermano, es uno nada más y es de Dios nada más. Solo hay un evangelio verdadero y eso es lo que Pablo hace en esta epístola, aclarando, hay uno solo. Hay una sola manera de ser salvo por la gracia. Hay un solo espíritu, el Espíritu Santo. Hay dos cosas, obras de la carne, obras del Espíritu Santo. ¿Ve? Blanco y negro. O lo haces o no lo haces. O eres o no eres. Es de esa manera como el apóstol se expresa en esta carta. Y este mismo evangelio, hermanos, escuche, y este evangelio es el único capaz de transformar vidas, capaz de librar de la ira de Dios y darnos vida eterna en Cristo vida eterna a través de Jesucristo. ¿Lo cree usted, hermano? Si lo cree, hermano, este es el verdadero evangelio y estamos en el verdadero evangelio si usted ya lo hizo, porque su vida ha sido transformada. Su vida ha sido transformada. Y este mismo evangelio, hermano, es el mismo que se nos enseña y es el mismo que debe ser enseñado. Y aún en el futuro, este evangelio debe ser el mismo. Por eso es importante, joven, que estés aquí, te lo aprendas bien, conozcas bien, sepas bien. Porque quizá nosotros, los mayores, ya no estemos acá. Pero quizá tú tengas que enfrentar ese problema que viene. Y necesitas, jovencito, joven, conocer el verdadero evangelio. Y si no lo tienes, lo debes de tener. Y solo lo puedes tener a través de rendir tu vida a Jesucristo, de darle tu vida a Jesucristo y ser salvo. Hermanos, esta es la oportunidad. ¿Y saben qué? Los que están más en peligro el día de hoy son nuestros jóvenes. Son nuestros jóvenes. El diablo trabaja a futuro. Ya no lo pudo hacer conmigo, pero lo va a hacer con mi hijo. Ya no lo hace con usted, pero lo va a hacer con su hijo. Lo va a hacer con su hija. Hermanos, el diablo nunca descansa, pero Dios tampoco lo hace. Y Dios es el que nos cuida, nos protege. Y el evangelio es la garantía de que Dios está con nosotros, está en nuestras vidas. El Espíritu Santo es nuestro sello de que somos de Cristo. De que somos de Cristo. Entonces lo que se nos enseña debe ser, ahora, de no ser lo que se nos enseña el verdadero evangelio, de ser palabras de hombres, de ser costumbres fuera del evangelio, entonces debe ser considerado anatema o maldito. Eso es lo que Pablo dice en el capítulo 1. Dice, más si aún nosotros, dice Pablo, yo y Bernabé, quizá Bernabé estaba allí, o un ángel del cielo, cualquiera que sea, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea prohibido. Y ahí el anatema, hermano, es algo que no debes de tocar, es algo en el que no debes ni siquiera mirar. Y cuando veo esta palabra anatema, me viene a la mente Acán. ¿Sí? Cuando Israel conquista Jericó, Dios es claro, no toquen nada, ni guarden nada, todo será quemado. Y Acán guarda, y Acán toca, y Acán guarda debajo de su tienda. Nadie lo vio. Nadie lo vio. Luego Israel va a conquistar una pequeña ciudad. Los hombres de guerra, los generales dicen, no, Josué, no me lleves tanta gente, con unos 2,000 personas es suficiente, conquistaremos esa ciudad. Una gran derrota. Josué se postra bien ante el Señor, Señor, y Dios le dice, Josué, ¿por qué vienes a mí? ¿Por qué te postras? En Israel hay pecado. Y yo lo dije. Y entonces Acán es descubierto. Y entonces Acán es apedreado, es muerto. Y él y su familia también. Hermanos, esto es lo que sucede. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces lo repite Pablo y Pablo es enfático y los 2 veces significa nadie puede anunciar otro evangelio y el que lo haga, tú como creyente,
creyente en las palabras de Dios, lo debes considerar anatema. No lo toques, ni te metas allí. Ni te metas allí. ¿Sí? Ni te metas allí. La molestia de Pablo no es porque lo hayan hecho a un lado, la molestia de Pablo es que la palabra del Señor es hecha a un lado. Eso es lo que molesta a Pablo, eso es lo que Pablo lo hace arder. Y mira, hermano, no importa de quién venga el falso evangelio o el evangelio diferente, no importa de quién lo predique, ni que sea la persona más popular o la más conocida, sea anatema. Sea anatema. Así que, hermanos, no nos cansemos de escuchar el verdadero evangelio y dejemos de escuchar todo aquello que nos perturba y pervierte, que a final de cuentas trae a nuestras vidas desestabilidad, apatía, inseguridad, tropiezo y dudas. Y es cierto, sí o no, hermanos. Es cierto, sí o no. Es lo que les decía al principio. Sí. Escuchamos una cosa acá y otra cosa acá. Y entonces vamos a comparar. Hermano, ¿sabes cuánto tiempo pasa mientras eso sucede? Satanás está obrando en tu vida y entonces estás estancado, no creces, no quieres participar, no quieres meterte en la obra del Señor porque, a lo mejor se equivocó el pastor. Este pastor sí me dice la verdad. El tiempo corre, hermano, el tiempo corre. Corre y tú te vas quedando. Tu vida espiritual no crece. Tropiezos que pone el diablo, dudas que pone el diablo, apatía, inseguridad. ¿Te das cuenta, hermano? Porque son sabias las palabras de solo Cristo, el evangelio nada más. Concéntrate en eso nada más. El apóstol Pablo, usando la escritura, nos muestra qué hacer ante todo esto. Ahora sí, mira, hermano, en Gálatas capítulo 4, Pablo dice respecto a esto de estar entre uno y otro. Mire qué es lo que tiene que hacer uno, hermano. Y esto es una alegoría, pero a la vez, si tú lo aplicas en tu vida, funciona porque es palabra del Señor. En el capítulo 4, versículo 28, dice Pablo, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Acuérdate, Pablo está hablando de que Abraham tuvo dos hijos, ¿sí? Isaac e Ismael. Ismael es hijo de la esclava Agar, pero Isaac es hijo de la promesa, hijo de Abraham y de Sara, gracias. Y de Sara. Así que dice, ahora Pablo está aclarando y diciéndole a los Gálatas, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne, hablando de Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué significa esto? Desecha eso. Eres hijo de la libre, eres hijo de Dios. Fuiste salvo por gracia, no necesitas obra. Las buenas obras las necesitas ahora que sí, ya eres salvo y que Efesios dice que Dios preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ella, para que nosotros no estuviéramos ahí de ociosos viendo qué hacer. Esa cosa es muy maravillosa. Dios nos salvó no para estar ahí ociosos, a ver. Dios nos salvó para hacer obras y Él las encaminó. Y su palabra nos dice que hay que hacer. ¿Se da cuenta, hermano, cómo en nuestras manos está la solución? Deséchalo, sácalo. Todo aquello que no te edifica, sácalo. Todo aquello que te causa duda, sácalo. Sea algo que viene de fuera o sea algo que tienes adentro. Sea una duda que te perturba, sea un temor que te perturba, deséchalo. Tú eres hijo de la libre. Tú eres hijo de la promesa. Tú tienes un Padre que es Dios. ¿Qué hay que hacer? Deséchalo, quítalo, sácalo. ¿Sabe cuántos libros he tenido que tirar? Muchos. Y quizás, hermano, necesita usted tirar esos libros que no van acorde a la escritura, a la palabra de Dios. ¿Cuántos cassettes tienen que tirar? Tírelos. ¿Cuántas selecciones tienen que hacer de lo que escucha? Seleccionen. ¿Sabe? Tenemos más, escuchamos más de otras personas que de la misma iglesia local. Si a veces, una vez escuchamos al pastor, la repetición está allí, pero no. Ya lo escuché y ya, hermanos. ¿Sabe cómo sirve mucho esto, hermano? Si no hubiera sido por el
estudio panorámico de Gálatas no hubiéramos entendido todo esto. Pero tienes que volverlo a escuchar para poder captar el mensaje. Dios habla a tu corazón. Con la palabra Dios habla a tu corazón. Y entonces vas cachando las cosas, te va acomodando las cosas. ¿Sí? A veces uno dice, ay hermano, pero es difícil, hace muchos años, es mi, es mi predicador favorito. Pero hermanos, si no está conforme a la palabra, deséchelo con todo el dolor de su corazón. Y hágale caso a Cristo. Hágale caso a su palabra. Lea su palabra. Solo de esa manera podemos hacerlo. Y el apóstol Pablo, usando la escritura, nos muestra qué hacer. Echa a la esclava y a su hijo. Y para no dejar dudas de la verdad del evangelio, del verdadero evangelio, el apóstol no duda en decir en el capítulo 2 de quién, en el capítulo 1 del versículo 11 hasta el capítulo 2 y versículo 10, de quién recibió el evangelio, por qué y para qué. Ahí está el testimonio de Pablo. Si usted lee con detenimiento el testimonio de Pablo, Pablo leyó a los Gálatas no solo el testimonio de su vida actual en el evangelio, como Cristo lo salvó, sino aún el testimonio de su vida antigua. Así que el apóstol se presentó ante los Gálatas y les expuso el evangelio como debía de hacerse. Y esos años con el Señor, y esos años aprendiendo del Señor y siendo instruido por Jesucristo mismo, hermano. Por eso el apóstol, por eso la profundidad en sus epístolas, la explicación de la gracia, obra del Espíritu Santo, sí, pero revelación de Dios. Por eso el apóstol Pedro aún dice de Pablo, dice, ahí está Pablo, dice, escribiendo cosas que a veces nosotros no entendemos, nos es difícil. Hermanos, solo tu experiencia con el Señor puede hacerte útil para el Señor. Eso es muy hermoso, hermanos. Ahora no esperes una revelación de que un viento y demás, no. La misma palabra te va a enseñar, te va a revelar, te va a mostrar. No hay nada más precioso, hermano, que leer la palabra del Señor. Entonces mi esposa, Gálatas la leí no sé cuántas veces, casi un mes leyendo Gálatas, para poder entender lo que tenía ahí, escuchando la predicación. Pero entonces uno capta y cacha y te das cuenta de cómo Dios es tan grande y cómo el Espíritu Santo fue tan sabio que inspiró esta carta. Esto es una carta inspirada, no es idea de Pablo, no es simplemente surgió un problema, el Espíritu Santo lo usó para que ese problema, a través de ese problema se nos explicara la gracia, la circuncisión, los judíos, lo que debemos y no debemos. Eso es lo que aprendemos de esta carta. Así que Pablo, para que no quede duda, Pablo pone su propio testimonio. Pablo no tuvo inconveniente en presentar de manera clara y puntual el verdadero evangelio y al Señor Jesucristo. Lo vimos en Gálatas. Yo les he presentado a Cristo de manera clara. No había nada que reprocharle al apóstol. Y cuando se trataba de la verdad, hermano, cuando se trataba del evangelio, el apóstol Pablo no se andaba por las ramas. Es decir, si tengo que elegir entre ustedes y Dios, entre ustedes y Cristo, yo me quedo con Cristo, me quedo con Dios. Y si con esto me hago enemigo de ustedes por decirles la verdad, lo prefiero a ser cómplice de la verdad, a ser cómplice de la mentira, de la perversión, de la falsedad. Prefiero perder la amistad de ustedes por decirles lo que dice la palabra. Hermanos, de verdad, muchas veces así sucede. Nos duele y nos molesta. Pero hermano, el hombre de Dios, el siervo de Dios, tiene que decir las cosas como son. Y si pierde su amistad, y si él pierde tu amistad, hermanos, yo creo que eso no es lo más importante, sino que él está cumpliendo con lo que Dios dice. Sí. Y aun si pierdes a los amigos terrenales, tienes un amigo que nunca se va, que siempre está a tu lado. El mejor amigo que puedes tener. Ojalá, hermano, esto cache en nuestra mente, en nuestro corazón. El apóstol no se andaba por las ramas. El apóstol decía las cosas como estaba. Mira el versículo 1, el capítulo 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo tratara de hacer las cosas como les gusta a ustedes, decía Pablo, no sería siervo de Cristo. Sería siervo de ustedes, sería empleado de ustedes, haría lo que ustedes digan. Hermanos, a veces hay iglesias que tratan al pastor como si fuera su empleado. Pastor, no predique de eso, pastor, predique de esto. ¿Por qué? Porque le estamos manteniendo. ¿Por qué? Porque le estamos dando dinero.
Hermanos, el pastor se vuelve empleado de iglesia en vez de ser siervo del Señor. Y eso debemos aprenderlo, hermanos, como iglesia. Eso debemos aprender que el siervo del Señor es siervo del Señor. Es nuestro deber cumplir con esta parte, pero él tiene que cumplir con lo que el Señor le ha encomendado. Es así la vida de Pablo, es así el carácter de Pablo. Pablo no se anda por las ramas. Los judíos, los judaizantes, buscaban fascinar a los gálatas para no obedecer la verdad. Pablo decía, yo prefiero obedecer la verdad. Y si por decirles la verdad me hago enemigo de ustedes, lo prefiero. Pablo ya había hecho su elección. En Gálatas, capítulo 1, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que murió por mí. Lo que tengo que vivir en mi vida física, lo vivo para Dios. Pablo había hecho su elección. ¿Se acuerda de ese himno que dice, mas yo sé en quién he creído? ¿Sabe? Cuando lees esas letras y las expresas, puedes imaginarte a Pablo diciendo, pero yo sé en quién he creído. Yo sé que Él es poderoso para guardar para guardar mi depósito. O sea, lo que yo soy, lo que yo he de ser, Él es perfecto para guardarme, para cuidarme. Así que el enemigo de los judíos de los gálatas eran los judaizantes. Hermanos, los judaizantes no eran simples gatitos, eran leones feroces. En Hechos capítulo 13 leímos de Elimas. Y la palabra allí, cuando él dice que les resistía, hermanos, literalmente en el griego es que él se paraba, se oponía, y cuando Pablo decía, él le decía a procónsul, no es así, es así. Y cuando, léalo con detenimiento en su casa, cuando Pablo exponía el evangelio, este hombre se ponía de frente. Y hermanos, es así como los judaizantes se oponían a la palabra de Dios, al verdadero evangelio. No eran simples gatitos, pobres judíos. No, hermanos, eran asesinos. Instigaban a la gente. En Listra, Pablo es apedreado porque por los judíos incitan a la multitud y ahí los apedrean. En la cárcel, los mismos judíos. Estos hermanos, mire, no eran simples gatitos. Ahí en Hechos capítulo 13 usted puede leer con detenimiento cómo este hombre les resistía. Una palabra es autistekomai. No soy experto en griego y si me traba la lengua. Pero lo que quiere decir es resistir parado, firme. Hermano, es de esa manera como el enemigo resiste. El enemigo trata es una lucha constante, hermanos. Mire, es una lucha constante. Es la verdad contra la mentira. Es la verdad contra la mentira. Y la resistencia era una característica de los falsos maestros judaizantes. Ahora, esto no es un retrato de Satanás, no es de esa manera como Satanás se opone a la verdad, hermanos. A veces Satanás lo tenemos como un simple adorno, pero Satanás es real también, hermanos, y se opone. A veces actúa en el corazón de tal manera que nos están hablando, pero no creemos. Actúa de tal manera que causa en nuestro corazón apatía y muchas cosas, hermanos. Satanás siempre es enemigo de Dios. Y sabe, los judaizantes eran instrumentos de Satanás enviados para pervertir el evangelio de Jesucristo, menospreciar su obra suficiente en la redención del pecador. El odio hacia el evangelio era causa de que, ¿saben por qué odiaban el evangelio? Porque odiaban a Cristo. Y hasta el día de hoy odian a Cristo. No eran simples gatitos, eran leones feroces. Por eso el apóstol toma tiempo y escribe esta epístola. Ahora, hermanos, vamos a concluir el capítulo 6, porque con todo lo que ya hablamos, ahora simplemente vamos a una aplicación a nuestras vidas. En el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 7, perdón. No os engañéis. Ahora le está hablando a los Gálatas. Gálatas, no te engañes. ¿Sí? Dios no puede ser burlado. La palabra burlado allí significa una persona que se levanta la nariz y no le importa lo que diga Dios y no le importa si Dios pasa. Es una persona que no tiene respeto a nada. No está diciendo, Dios, y le saca la lengua a Dios y le muestra las orejas. No, es una actitud de orgullo, es una actitud
que no lo mueves de allá. Es una actitud que ante Dios no se inclina, no lo reconoce. Y los Gálatas estaban cayendo en esa situación. Los Gálatas decían, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Por eso Pablo tiene que decir, no os engañéis, o sea, Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, todo lo que tú crees, que no sea el evangelio verdadero. ¿Sí? No creas que Dios se va a hacer de la vista gorda de todo eso. No creas que, ay, pobrecito, mira, está medio torcido. Pues no le hace, pásale, no pasa nada. No os engañéis. Pablo está advirtiendo a creyentes que han sido instruidos en la palabra del Señor. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Tú no puedes jugar con Dios. Tú no puedes hacer como que Dios pasa y que lo ignoras. Tú no puedes hacer como que Dios no está presente. Tú no puedes hacer como que Dios no está aquí. Hermanos, Apocalipsis dice que el Señor se pasea entre su iglesia. De verdad, el Señor, si el Señor está aquí, hermano, Él ve nuestras actitudes. Y a veces es de burla porque no nos importa si Dios está aquí. Nos portamos y hacemos lo que queremos. Venimos como queremos. Pensamos lo que queremos. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Dios no puede ser burlado. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Es una advertencia a los creyentes. Dios no puede ser burlado. Gálatas, no piensen que no pasa nada o que no pasará nada o que no tendrá consecuencia alguna con lo que escuchan o a quién escuchan, con lo que priorizan o con quién priorizan. A Dios, al mundo, con lo verdadero, con lo falso. No creas que no pasa nada. Sí pasa, hermano. ¿A quién estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Todos daremos cuenta delante de Dios de todo lo que hicimos, de lo que oímos, aún de lo que hablamos, y aún de aquello que no dijimos, que se nos quedó adentro. ¿Sí? No pienses que no va a pasar nada. Así que aquí está el apóstol, en estos versículos que quedan, lanzando una voz de advertencia. Si escribes, escríbelo. Pablo ha escrito una carta de reprensión. Es el punto número 1. Nos traspasamos, se nos olvidó. Pero a la vez, en el versículo 6, el 7, está palabra de advertencia. Es una frase, hermanos, pero qué gran contenido tiene. Porque el hombre busca engañarse a sí mismo. El hombre busca autocomplacerse a sí mismo. ¿Le ha pasado? No pasa nada. Si leí hoy, no leí, pero mañana sí. No pasa nada. No oré, no pasa nada. Nos autoengañamos, hermano, decimos que no pasa. Sí pasa, hermano. Sí pasa, pierdes comunión con el Señor, pierdes. Yo le compartí a mi compañera de trabajo y le decía, mira, para el patrón, el domingo es mi día de descanso. Ayer descansé y Josué quiere otro día de descanso. Ahí quedó. Y yo le decía, mira, ahí me decía, oye, ¿por qué tú a ti te dan 2 días de descanso? Yo decía, mira, escucha esto. Para mí, este día no es día de descanso. Para mí es día del Señor. Si hay posibilidad de quedarme y estar todo el día aquí y pasarla con el Señor, lo prefiero. Y cuando vengo y cubro esos domingos, lo hago por necesidad y en mi corazón hay dolor, pero tengo que cumplir también con mi parte laboral. Pero cuando se me presentan facilidades y el patrón, aunque de mala gana, me dice, no me dice nada, pero ya con su silencio ya me dijo que sí. Entonces, hermano, eso es aprovechar. Yo le decía, sabes, para mí no es día que me voy a la playa y me pongo allí a solearme. No lo necesito, pues estoy. Pero es un día que para mí es muy importante, ¿sabes qué? Porque me nutre espiritualmente. Y cuando estoy nutrido espiritualmente, eso me hace que el día siguiente le echo ganas al trabajo, trato de ser honesto lo más que puedo, trato de ser comprensible con el patrón, trato de entender lo que él quiere y hacer las cosas mucho antes de que me las diga y dar un buen testimonio delante de él. Hermanos, y yo creo que eso ha resultado porque, gracias a Dios, pues hay ciertas facilidades para descansar estos días. Pero hermano, fíjese, si uno lo toma de ese lado, entonces no nos engañemos. Gálatas, el apóstol dice, no se engañen.
De todo hemos de dar cuenta. Dios no puede ser burlado. La palabra burlado significa micterizo, o el hombre que tiene la nariz alzada, aquel que dice, a mí no me dicen nada. Es aquel engreído, es aquel soberbio, es aquel altanero, es aquel que menosprecia a Dios como si fuera menos que nada. Es lo que estaban haciendo los Gálatas con el evangelio, hermanos. Los habían hecho a un lado. Y ahora los Gálatas ponían su gorrita, ponían sus trajes largos. En vez de reunirse los domingos, se empezaban a reunir los sábados, porque el judío respeta el sábado todavía. Entonces Pablo dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Piensa bien lo que haces, Gálatas. Y hermanos, esto es muy importante. Dios no puede ser burlado y ni siquiera lo intenten, diría Pablo. Y si nos viera a nosotros, diría Pablo, y ustedes tampoco. Ni siquiera lo intenten, Gálatas. Y hermanos, si estuviera aquí Pablo dice, ustedes tampoco. Porque Dios no puede ser burlado. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Y su palabra es verdad, es eficaz y es eterna. Dios no puede ser burlado, hermano. ¿Sabe cómo retumbó eso en mi mente muchas veces? Leí la historia de David, pasó un año, nadie le dijo nada. Y si murmuraban, cuchicheaban, David ni siquiera los oía. Pero hermano, cuando llegó el tiempo, Dios actuó. Ahí está Acán, el ejemplo que les di. Mire, Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano el pecado de Acán se descubrió. ¿Y cómo le fue? ¿Por qué Dios no puede ser burlado, hermano? Escuche esto. Dios no puede ser burlado porque Él, y aun si tú lo hicieras, aun si tú intentaras hacerlo, aun si tú lo hicieras, escucha esto, Dios no deja de ser ni deja de estar allí, porque Él es eterno, o sea, permanece para siempre, porque Él es omnisciente, sabe lo que tú piensas, sabe Él lo que tú haces. Nadie le tiene que decir a Él lo que sabe de ti. Él te conoce perfectamente. Dice en Juan, en el Evangelio de Juan, dice que a Cristo nadie tenía necesidad de decirle a Él lo que pasaba en el hombre, porque Él conocía lo que había en el hombre. Omnisciencia de Dios, Cristo Dios. Cristo Dios. Dios no puede ser burlado porque Él es omnisciente. Él sabe aún lo más profundo y escondido en el corazón. Jeremías 17:9 dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién dice, yo conozco aún lo profundo del corazón? Dios no puede ser burlado porque Él es el Señor. Él es la autoridad máxima. Dios permanece por encima de todos y de todos. Hay un salmo, el Salmo capítulo 2 dice que la gente se burlará de Él, que la gente tirará sus ligaduras y dirá, no, necesitamos de Dios. Y el Salmo dice, y el que está en los cielos se reirá de ellos. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Y eso debería estar en nuestra mente. Solo esa frase nos llevaría, hermanos, a cada vez santificar más nuestras vidas, a cada día vivir más para el Señor, a cada día consagrar nuestras vidas, a cada día, hermanos, hacernos útiles para el Señor. Dios no puede ser burlado, hermano. Ese camino nos llevaría a santificarnos todos los días, porque sabes que Dios te está viendo, sabes que Dios sabe lo que hace, sabe Dios lo que tú estás pensando. Entonces, ¿qué haces? Mejor me voy derechito, porque el Señor me conoce. Porque ahí no me puedo esconder. Dios no puede ser burlado porque Él es el dueño y Cristo la cabeza, el que dirige su iglesia, la cual es su cuerpo. Así que nadie tiene el derecho de meter en ella, en su iglesia, lo que quiera, lo que piensa, lo que es mejor, lo que es más funcional, llámese enseñanza, dirección, motivación, etcétera. Dios ha dejado en claro que la única regla de fe y de práctica en su iglesia es su palabra, la cual es única y exclusiva. Es lo que Pablo le dirige a los Gálatas. Y es como debe ser nuestra iglesia. Dios ha dejado su palabra, esa es nuestra regla de fe y de práctica. Se hace algo fuera de la palabra, entonces. Pero mientras sea la palabra, hay que hacerlo. Dios no puede ser burlado. Y no lo dice Pablo, lo dice el Espíritu Santo. Dios no puede ser burlado. No fueron palabras de Pablo, fueron palabras del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Es Dios.
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Para terminar, hermanos, Pablo da a través del pasaje del versículo 8, Pablo da unas instrucciones. Mire, en el versículo 8 dice, el versículo 7, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa ley no se cambia, esa ley es así. Siembras naranjas, cosechas naranjas. Siembras mangos, van a ser mangos. Ahora, Pablo está usando el ejemplo de un agricultor, de una planta. ¿Sí? Ahora escuche. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. La palabra corrupción significa pérdida. Es cuando es cuando la carne se va corrompiendo, se va pudriendo. ¿Qué haces con esa carne que se pudre? La tiras, se pierde, la comen los gusanos. Es una pérdida, ¿sí? Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Para quién siembras, hermano? ¿Para tu carne? ¿Para satisfacerte a ti mismo? Los Gálatas estaban satisfaciendo a sí mismos. Por eso Pablo dice, ustedes siembran para su carne. ¿Por qué? Wow, me pongo esta gorrita. Ay, me siento bien. Hijo de Abraham. Me pongo este traje. Ahora sí. Parezco judío. Eran gentiles, hermanos. El judío no se parece nada al gentil, es diferente, pero ellos se sentían así. ¿Qué estaban haciendo? Estaban complaciendo su carne. Se sentían bien, ¿por qué? Por eso dice Pablo, siembras para la carne, de la carne segarás corrupción, mas del Espíritu segarás vida eterna, porque el Espíritu Santo es Dios, porque el Espíritu Santo es el sello, nuestro pasaje al cielo. Segarás vida eterna, hermano, eso es lo que Dios nos da. Pablo dice a los Gálatas, ¿qué quieren? ¿Algo que perece o algo que permanece? Es la misma pregunta para nosotros. ¿Qué quieres hoy? ¿Algo que perece o algo que permanece? ¿La vida eterna o la corrupción? ¿Estar en el cielo o en el infierno? ¿Qué es lo que quieres? Es una elección. ¿Sí? Por eso Pablo no se anda con medias tintas. Pablo está diciendo lo que sucederá y la decisión que debe uno tomar. Así que no siembres lo que no quieras cosechar. ¿No quieres cosechar algo que perece? Siembra para vida eterna. Siembra para el espíritu. Busca lo espiritual. Busca las cosas de Dios. Y olvida todo eso. Hermano, es tiempo que nos levantemos y pensemos, ¿para qué estamos trabajando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué estoy viniendo a la iglesia? ¿En dónde estoy sembrando? ¿En lo espiritual o en la carne? Pablo ha sido claro, el Espíritu Santo ha sido claro. Del espíritu tendrás vida eterna, de la carne tienes solo corrupción. No hay nada más. ¿Para quién estás sembrando? ¿Para el espíritu o para tu carne? ¿Para gloriarte o para que Cristo sea glorificado en ti? ¿Saben? Los judaizantes, volviendo a ellos buscaban gloriarse y decían, wow, esos Gálatas ya nos hicieron caso, mira, cuánto nos obedecen. Y Pablo decía, no, si yo me voy a gloriar en Cristo. Y Pablo decía, yo no necesito más, yo soy judío, dirá, tengo la circuncisión en mi carne, pero dice, yo llevo las marcas de Cristo. Prefiero el sufrimiento, decía Pablo. En la última, en el, versículo 14 del capítulo 6. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y les decía, Pablo hizo una lección. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Así que, si el versículo 12 dice, habla de los judaizantes, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidáis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, los judíos decían, circuncídate y no te vamos a perseguir, circuncídate y vas a estar tranquilo, nadie te va a perseguir. Pero el versículo 13, pero ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. O sea, esos judíos eran hipócritas, ni siquiera hacían lo que decían que la gente tenía que hacer. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. O sea, que digan, miren, nos hicieron caso. Más que a Pablo. Dejaron a Pablo, ahora sí nos hicieron caso. Pero Pablo decía, yo no me glorío más que de la cruz del Señor Jesucristo. Esa es mi gloria. Esa es mi gloria. Y prefiero el sufrimiento a estar en comodidad. ¿Sí? Prefiero ser apedreado a causa del Señor
que vivir en la carne. Tener vida eterna a cegar corrupción. Así que, hermanos, no siembres lo que no quieres cosechar. Siembra lo que tú debes de cosechar. Número 2. Examina lo que siembras, la semilla, el evangelio. Ahí es ¿qué estás sembrando, hermano? ¿Verdadero evangelio o falso evangelio? ¿Tradiciones o lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué estás sembrando? ¿Palabra buena, palabra mala? ¿Qué es lo que Pablo había sembrado en los Gálatas? Buena semilla. ¿Qué estaban sembrando los judaizantes? Mala semilla. ¿Qué estás sembrando tú, hermano? ¿O qué semilla estás recibiendo? ¿Buena o mala? Porque para tener una buena cosecha, un buen fruto, tienes que sembrar el fruto, la semilla correcta. Tienes que sembrar la semilla correcta. El verdadero evangelio es lo que tú estás sembrando, o un evangelio diferente, un evangelio fácil, o el de la puerta estrecha. ¿Cuál evangelio estás sembrando? Y cuando hablamos de sembrar, hermano, habla de predicar la palabra, habla de decir lo que nosotros debemos dar, el testimonio que tenemos que dar. Cuando le hablamos a las personas, hablamos del verdadero evangelio o hablamos de, vente a mi iglesia, allí se canta bonito, allí el pastor predica bonito y te vas a sentir como en familia. Hermano, ese no es el evangelio. Está bien, invítalo, pero el evangelio es, mira, por la gracia de Dios, en la iglesia se predica de Jesucristo y tú necesitas a Cristo y tú eres un pecador, la Biblia lo dice. Necesitas arrepentir, hermano, ese es el verdadero evangelio. Hay un evangelio fácil, vienes, te acomodas y ya. Pero Cristo mismo dijo que hay dos puertas. Una puerta ancha que lleva a la perdición y la estrecha. Y aún el evangelio dice que pocos la encuentran, pocos se meten por ella. Hermanos, y creo que muchos de nosotros, o los pocos, hemos entrado por esa puerta. Pero los otros, ¿qué evangelio le vas a sembrar? Por eso necesitamos, hermanos, alimentarnos más y más de esa palabra preciosa que es la palabra del Señor. Examina lo que siembras. No, por último, no olvides, una buena cosecha requiere trabajo, perseverancia, espera. Hermanos, la vida cristiana no es fácil, pero es lo que el apóstol dice. Dice, no dejen de hacer el bien. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, Pablo dice, siga adelante, siga adelante. ¿Te desmayas? La Biblia dice que el Señor nos da nuevas fuerzas. Isaías dice, yo le doy fuerza al desmayado, al cansado, al débil. Sí, tenemos que seguir, hermano, no importa cuánto tengamos que aguantar, tenemos que aguantar y no desmayar. Y si llegáramos a desmayar, tenemos en Cristo nuestra mejor ayuda, nuestro mejor consuelo. Nuestro mejor consuelo. No nos cansemos pues de hacer bien, y hacer bien significa hacer lo bueno, hacer todo aquello que Dios nos ha mandado. La cosecha es segura, pues no depende de nosotros, sino de Él, de Dios. Y si llegáramos a desmayar, sin duda tendremos de Él nuevas fuerzas, apoyo, ayuda, apoyo, compañía. Hermanos, no estamos solos, el Señor está a nuestro lado, el Señor está con nosotros. Sigamos la lucha, sigamos adelante. ¿Sí? Y ciertamente, los Gálatas hicieron caso, hermanos. ¿Sí? Los Gálatas hicieron caso. Y ojalá nosotros hiciéramos caso también el día de hoy de lo que dice su palabra. Así que concluimos. Miremos qué es lo que sembramos, la verdad o la mentira. Miremos dónde sembramos y quiénes están sembrando. ¿Verdaderos hombres de Dios o falsos creyentes? Hay lobos disfrazados de ovejas. Nunca olvidemos lo que sembramos, eso cosecharemos. Hermanos, aquí hay un pequeño paréntesis, yo lo quiero decir. Muchos estamos cosechando, hermanos, lo que sembramos. O no estamos cosechando lo que no sembramos. Y yo hablo a veces de mis hijos, hablo de mi hijo. Esos niños, hermanos, hay que sembrarles el evangelio. Cuando se puede, ahorita que se puede, no desmaye, siga adelante, siga adelante, siga adelante. Dios tiene misericordia de nuestros hijos, pero hermanos, es digno reconocer que a veces fallamos y caímos y no nos levantamos de ese momento. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias. Pero hermano, sigamos adelante. La buena o mala cosecha, la ganancia o pérdida dependerá de quién te proveíste, de a quién acudiste, con quién te asesoraste. Si lo hicimos con el Señor, cosecharemos bien. Pero si lo hicimos para la carne,
Lo que nos espera, hermanos, es el castigo eterno, la ira de Dios. La elección es de nosotros. La epístola de los Gálatas sin duda fue muy refrescante para los Gálatas. Pero para nosotros, hermanos, no solo tiene que ser refrescante, tenemos que apropiarnos de esta palabra. Porque como les decía, tarde o temprano enfrentaremos esa situación, o muchos lo estamos enfrentando en nuestras mentes. Pero hermano, es necesario definirnos por una sola cosa: el verdadero evangelio o el falso evangelio, la buena semilla o la mala semilla. Hay tierra donde sembrar, porque para tener una buena siembra necesitas tierra. Hermanos, Dios nos ha dado una buena tierra, una tierra cercana. Hay nuestros hijos, nuestra familia, allí hay que sembrar el evangelio. Allí con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con los que están cerquita. Y si nos vamos más para allá, ahí está el mundo. Pero hermanos, empecemos con lo que sembramos en nuestra familia, en nuestros hijos, con lo que hay en nosotros. Si en nosotros hay una buena semilla, sembremos esa misma semilla en nuestros hijos, en nuestra familia. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Dios, tu palabra nos habla, tu palabra nos exhorta, tu palabra nos hace dolernos el corazón, porque muchas veces no hemos hecho caso a lo que tú dices, Padre. Pero aún así, Señor, tu misericordia es eterna, tu misericordia aún permanece con nosotros. No queremos irnos, Señor, sin hacer un balance en nuestro corazón, sin examinar nuestro corazón, Padre, acerca de lo que tú has dicho. Ayúdanos, Padre, a perseverar en tu palabra. Ayúdanos a ser fieles en tu palabra. Ayúdanos a que las cosas del mundo no nos distraigan, las falsas doctrinas no nos distraigan. Es más, Señor, ni siquiera nos paremos a considerarlos tan siquiera, Padre. Ayúdanos a permanecer en la verdad. Ayúdanos a crecer en ti. Ayúdanos, Padre, a que podamos, Señor, cada día apreciar más tu palabra, centrarnos en ella, crecer por ella, Padre. Ayúdanos, Padre, a sembrar esta misma palabra en nuestros hijos, en nuestra familia. Nos has dado el verdadero evangelio. Y lo tenemos, Padre. Y somos salvos, Padre. Y tenemos vida eterna por medio de Jesucristo. Pero, Padre, ayúdanos a sembrar ese evangelio, ese verdadero evangelio en nuestros hijos, en nuestra familia. Hacerlo con nuestros vecinos, Padre. Y aún en la iglesia misma. Hacerlo, Padre. A que nosotros como los tengamos en cuenta, Señor, que no nos engañemos, Padre. No nos engañemos a nosotros mismos pensando que nos hagamos de la vista gorda, sino que, Padre, hagamos cuentas contigo y si te hemos fallado, Señor, podamos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra letanía, de nuestro desánimo, de nuestra apatía, de nuestras dudas, Señor, y afianzarnos cada vez más en ti. Ayúdanos, Padre eterno, solo tú lo puedes hacer. Solo el Espíritu Santo puede convencernos de pecado, de justicia y de justicia también, Señor. Ayúdanos, Padre, obra en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por tu palabra y rogamos, Señor, que cada día obres más en nuestras vidas y que hagas crecer esta iglesia, Señor, en el evangelio verdadero, con el evangelio verdadero. Gracias, Padre, por los líderes que pones, por el pastor que tenemos, por los cursos que tenemos, por tu palabra que se expone cada vez y cada día, Señor. Ayúdanos a aprovecharla, ayúdanos a crecer en ella. Un día quizá no la tengamos, un día quizá vendrán falsos maestros, falsos predicadores, pero prepáranos para poder hacerles frente, para poder luchar por la verdad, como dijo el apóstol Judas, a contender por la fe. Ayúdanos, Padre eterno, en nuestras vidas. Lo necesitamos, Señor. Lo necesitamos, Padre. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos todas las gracias. Amén.